Pues seguiremos analizando el tema de las 12 reformas, como bien decía nuestro compañero Jorge Moreno antes de ir a la pausa. Siempre buscamos pues la opinión, la expertise de alguien que tiene mucho conocimiento del Estado, de una persona que ha analizado por mucho tiempo, investigado, que se ha documentado sobre el correcto funcionamiento de los organismos del Estado y que sabe muy bien que para el correcto funcionamiento del Ejecutivo pues se necesitan varias leyes que refuercen pues las acciones que buscan eficientizar las labores del Estado. En el día de hoy pues nos acompaña nuestro experto en política nacional y politólogo para hablar de temas internacionales, nuestro querido Manuel Valdés, que se integra al panel de enfrentados para hablarnos sobre las 12 reformas que se estarán llevando a cabo y que ya se están conociendo en el diálogo con el Centro Económico y Social. Bienvenido, don Manuel. Muchas gracias, Eduardo. Gracias al equipo. Es un honor estar aquí con ustedes una vez más. Muchísimas gracias, don Manuel. Hoy, revisar las 12 reformas, planteamiento, y yo creo, don Manuel, que esto ha de alguna forma levantado, si se quiere decir, una jauría de opiniones en términos generales. Vamos a ver una panorámica desde el punto de vista pues político y desde el punto de vista constitucional, pues muchas de estas reformas también tocan aspectos constitucionales que son sumamente importantes. El presidente actual de la República Dominicana ha planteado, si se quiere decir, una justicia independiente y con rango constitucional, es decir, blindar la justicia para futuros procesos o para que quizás administraciones venideras no puedan pues hacer cambios en términos de lo que es el aparato de justicia y esto sea refrendado por la Constitución. Vamos a permitirle pues a usted que con la sapiencia que lo caracteriza pues nos aborde estos temas. Bienvenidos y adelante. Bueno, primeramente saludos a todo el pueblo dominicano, a toda la audiencia de Enfrentados a lo largo y ancho del país y del mundo. Es una vez más un honor estar aquí con ustedes, o es un honor una vez más estar aquí con ustedes. Para comenzar, el hecho de que se esté hablando de las 12 reformas, que parece un número como apostólico, ¿verdad? 12. Las 12. Las 12 y de los 12. Y de los 12. Yo prefiero hablar de la reforma a la Constitución. Podríamos considerar a Abinader un maestro, don Manuel Valdés, al diablo, centro de los así 12. no, che, bájale un 2. Tiene sus luces, el presidente tiene sus luces. Y eso es Estoy diciendo a ti que aquí hay un brazo una defensor. virtud superior que la adorna. O sea, creo que el presidente tiene luces y eso es positivo. Sin embargo, pienso que no deberíamos circunscribirnos a la tesis de que tienen que ser 12 o 13 o 14. Más bien creo que una reforma a la Constitución de la República debe ser integral, debe ser el producto de la socialización de las ideas para que esa reforma, primero, que no se festine en nombre de intereses particulares y segundo, que refleje de manera muy ampliamente el abanico de ideas de lo que la sociedad entiende debe ser una constitución moderna, una constitución progresista, basada en el interés nacional. Por lo tanto, creo que si bien el presidente ha sometido esas 12 propuestas de su entendimiento sobre lo que debe ser la reforma, es preciso recomendar la apertura a otras posibles cuestiones fundamentales, estructurales del interés nacional. De hecho, al estar en este programa en esta noche, yo quiero vertir a la opinión pública nacional e internacional algunas ideas, algunas propuestas que considero viables, atendibles, pertinentes, oportunas para incorporarlas al debate de la reforma a la Constitución. La Constitución de la República, la Carta Magna, es por su naturaleza el órgano legislativo o el órgano jurídico más importante de cualquier nación del mundo. Por lo tanto, no es algo con lo que se debe jugar. La primera cosa es que una constitución mínimo debería tardarse un mínimo de 10 años para ser reformada, porque en 10 años es el ciclo social y económico
de un gran cambio. Cada 10 años ocurre un gran cambio en el mundo, en la sociedad. El rango del desarrollo de la vida humana entra en nuevos ciclos. Un niño a los 10 años genera nuevas necesidades. 10 años más tarde entra otro ciclo de necesidades y el ser humano va progresando sobre la base de una dinámica de ciclos sociales. Por lo tanto, la Constitución de la República debe estar adecuada a esos cambios, pero con un criterio de Estado, con un criterio del interés nacional. 10 años debería ser el mínimo tiempo en tardar en reformarse una Constitución. De pronto, cuando la Constitución es reformada una vez tras otra, se pierde la esencia, se pierde el respeto a la Carta Magna y se cualquieriza el proceso de una reforma. En el caso presente, tengo el criterio de que una reforma integral a la Constitución debería hacerse mediante una constituyente popular. Popular. Qué bueno que usted menciona eso, porque yo le iba a hacer una pregunta al respecto. Es decir, el país ya viene de ver cómo aquí se cambiaba la Constitución por caprichos políticos. Y a pesar de que el presidente de la República tiene buenas intenciones, lo cierto es que al final de cuentas esto es para desligar una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, que es elegir el procurador. Es decir, está tan comprometido que quiere delegar eso en otras funciones del Estado, cuando al final de cuentas, usted que es un experto en Estado, sabe que el Ministerio Público es el órgano persecutor del Estado, está adherido al Estado, y no solamente por República Dominicana, sino por todas las constituciones de las cuales República Dominicana ha sacado referencias para formar la propia. Entonces mi pregunta es, ¿no pudiese hacerse un referéndum primero para ver si el país está de acuerdo con una reforma constitucional? Y dicho sea de paso, ¿no podría hacerse un referéndum también con la pregunta, ¿está de acuerdo con que el Ministerio Público sea totalmente independiente del Poder Ejecutivo? Porque al final de cuentas se podría interpretar como que algo del presidente. No sé cuál es su opinión respecto a esto. Bueno, primero que la Constitución no debe ser del presidente, ni siquiera del gobierno de turno. La Constitución debe ser de todos los dominicanos. Por lo tanto, la única manera de incorporar las fuerzas vivas de la sociedad es dándole participación. No hay otra forma. Eso va más allá de que el gobierno a su discreción o el presidente de turno le mande una invitación a cualquier persona que considere notable en la sociedad. Eso no es una asamblea constituyente. Eso es una selección al criterio del presidente de quien entiende que es afín o que pudiera ser o no a lo que pudieran ser sus visiones de las cosas o la cosmovisión que tenga del país o del momento que está viviendo la República Dominicana. Sin embargo, debe abrirse el abanico de participación donde todas las fuerzas vivas de la sociedad se hallen reflejadas. Porque la Constitución de la República es eso lo que dice. Cuando habla del concepto de los derechos de soberanía, el artículo 2 de la soberanía popular del capítulo 1 de la nación, de su soberanía y de su gobierno, reza: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. O en forma directa. Es decir, que esa forma directa debe incluir un proceso mixto de participación. Los representantes, el poder legislativo, los órganos jurídicos del país. Pero debe incluir la participación popular, porque es una constitución de la República. No es un reglamento, no es una resolución transitoria, es una reforma a la Constitución y por consiguiente debe incluir todas las expresiones de las voluntades de la sociedad para que sea universal, para que sea de mandato general y para que los intereses de la nación estén de la forma más amplia posible representados. En ese criterio creo que debe ser de naturaleza popular. ¿Y cómo se haría entonces esta naturaleza popular que usted menciona? Porque lo cierto es que aquí lo más popular que conocemos es una Asamblea Nacional Revisora, constituyente, por demás, que se encarga de conocer las propuestas de modificación a la Constitución y que está integrada por los partidos políticos que integran ambas cámaras en el Congreso. Entonces, a eso, ¿qué podría agregársele para que entonces sea llamar a un concurso de las ideas? O sea, que la sociedad civil proponga a líderes que entiende representan de forma apropiada
los intereses de la nación y que tienen calidad moral y ética y profesional para poder plantear a nombre de la sociedad civil lo que son los criterios de opinión de la generalidad. Es llamar a un concurso, es dar un plano de 90 días para que los dominicanos se expresen, para que toda la colectividad genere una opinión a favor o en contra de tal o cual punto de los planteados y agregue cualquier otro punto que pueda ser de interés nacional. Por ejemplo, una reforma a la Constitución de la República que no contemple en este caso la inclusión de los dominicanos en el exterior, que estamos hablando de casi 4 millones de dominicanos en el exterior. Estamos hablando que esa es otra república, es la mitad prácticamente de la población dominicana, pero no solamente eso, estamos hablando de una población, un segmento poblacional que reporta más de 8.000 millones de dólares que ingresa a la economía, a la actividad económica del país, que ingresa al presupuesto de la nación. Aproximadamente un 20% del presupuesto del PIB. Entonces estamos hablando que produce más dinero que cualquier provincia del país. Si juntamos 3 provincias o 4, las mayoritarias en el país, no reflejan ese ingreso de recursos a la economía de la República Dominicana. Entonces, no podemos hablar de una reforma a la Constitución si no incluimos a la comunidad dominicana en el exterior, si no incluimos a su liderazgo, si no incluimos políticas planteadas en pro de que esos dominicanos sean incluidos en ese proceso de reforma. Porque no se puede vivir más tiempo de espalda a los dominicanos en el exterior. Solamente usarlo y abusarlo. Y pero sacarle dinero cuando ellos son dominicanos. Yo he dicho, repito y diré, que no puede haber dominicanos en segunda clase. Los dominicanos en el exterior tienen que ser parte de la transformación de la República Dominicana hasta que logremos ser un país institucionalizado, un país con derecho a la vida, con garantías de vida y sobre todo con participación ciudadana. Pero eso no está integrado en el Consejo Económico y Social, que se está llevando a cabo el diálogo con las reformas, partidos políticos y sectores. Está la iglesia, está, bueno, en este caso está el Consejo Económico, el presidente del CONEP, de la Asociación de Industria, está también la Iglesia Católica y Evangélica y otras quizás invitadas, está un grupo de partidos políticos y también integrantes y actores de la sociedad como Participación Ciudadana. Es decir, ¿quién los escogió? Esa es la pregunta. Exactamente. ¿Quién los recomendó? Pero entonces, esa es la pregunta. ¿cuál es el marco constitucional que le da nuestra Carta Magna a esto que usted está planteando? Porque el Consejo Económico y Social es un mecanismo que se ha integrado para hacerlo. Está incluso incluido en la Constitución del 2010. Pero este tema que usted está planteando no tiene naturaleza histórica en República Dominicana. Dicho sea de paso, es igual que el referéndum. No existe en nuestra Constitución la conformación de tal. Quizás se menciona en ella, pero no existe el mecanismo de formación. Por eso es que debe abrirse a un universo de las ideas. Debe abrirse a un debate nacional. O sea, debe aperturarse un escenario donde los dominicanos podamos plantear. Por ejemplo, yo dirijo el Foro Social de la República Dominicana, para poner en contexto. Y tengo un partido de formación en la República Dominicana. E intervengo en el espacio de generación de opiniones criteriosas para resolver los problemas de la nación dominicana. Como lo está haciendo aquí. Como lo estoy haciendo aquí. Yo presido el Foro Social de la República Dominicana, el Movimiento Amigos de la Patria e instituciones representativas en la sociedad civil. Yo no fui invitado a ese debate nacional de la Constitución. Yo soy ciudadano, yo pago mis impuestos, yo vivo aquí, yo tengo una base social de trabajo comunitario en la República Dominicana a beneficio del país, además de las iniciativas que hemos planteado para enfrentar la problemática presente y futuro de la República Dominicana. De manera que no están representadas todas las personas. Yo no veo ahí un pliego de hombres y mujeres de los que están haciendo liderazgo ético de opinión en la República Dominicana. Yo no veo ahí a periodistas, a pensadores, a analistas, a académicos. O sea, faltan elementos para que ese equipo que está planteando el posible proceso de reforma sea auténticamente representativo. Mira, hay varias cosas que hay que hablar. De manera particular, yo he dicho que políticamente fue un error del presidente llamar a estas 12 reformas. Primero, porque hay reformas que no se necesitan, la opinión siquiera de muchos sectores. Para el tema de la policía es un asunto totalmente del Poder Ejecutivo y sentarse con técnicos, que incluso con este llamado a reforma, a participar en una reforma policial, está diciendo o desdiciendo la comisión que formaron para que se revise Perdón, en ese mismo orden, para que usted siga. Igual,
el concepto de que se llame a la reforma a la Constitución para darle autonomía al Ministerio Público, eso es inconstitucional, porque la Constitución presente vigente de la República Dominicana de 2015 reza, y las anteriores, que el Ministerio Público es independiente. O sea, no hay que crear ningún marco constitucional para independizar al Ministerio Público. Lo que hay es que permitirle que como tal funcione. O sea, aquí yo creo que el marco jurídico de la República Dominicana, el ordenamiento jurídico de la nación es competente. Nosotros tenemos aquí una legislación extraordinariamente posible de interpretarnos como sociedad. El problema es que no se aplican las leyes. El problema es que aquí no se manda a cumplir las leyes. Y pienso que antes de ampliar el universo legislativo, de ampliar el criterio del marco jurídico de la nación dominicana, debemos pensar en si estamos o no en capacidad de hacer que las leyes se cumplan. Porque entonces usted no está de acuerdo con la independencia del Ministerio Público tal como la propone el presidente de la República. es que es independiente por naturaleza. Por naturaleza, exactamente. Es independiente, Pero, Eduardo. Yo quiero tratar de contextualizar lo que está pasando. 12 reformas que llama el presidente a que se hagan. En esta, obviamente, nosotros tenemos una democracia representativa porque estamos representados a través de los legisladores. En este caso, es un asunto especial porque aquí, como bien decía el doctor, a mí me están representando yo no sé quién. En ese diálogo yo no sé quién me representa a mí. Sí, pero está bien. No, yo no sé quién me está representando a mí. La Constitución Dominicana, en su artículo 209, habla acerca, en el 210, habla acerca del referéndum, que es lo más cercano que tenemos a la participación de todos los sectores a través del voto para algo en específico, para una reforma en específica. Pero yo quiero saber, señor Valdés, que a mí, Melchíades Guevara, no ha podido entender cómo pretende el presidente Luis Abinader crear y que le aprueben una justicia independiente sin la participación de los políticos. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se haría una real independencia del poder de la justicia sin la dependencia del poder político, que los legisladores sean los que le aprueben el presupuesto para la justicia? ¿Cuál sería el real mecanismo de justicia independiente sin vinculación política? Mire, habrá que ver qué es lo que el presidente interpreta como tal. Bueno, eso es lo que queremos saber. Solamente lo sabe él, para ser específico. No podemos hurgar en su mente. Sin embargo, yo considero que aquí todos los sectores de la sociedad deben participar en el proceso de la hechura a la manera de la patria de una constitución moderna y progresista. ¿Pero cómo? No pueden marginarse el sector político. O sea, esta es una sociedad eminentemente política. Y desgraciadamente parte de la problemática que hemos tenido es la politización de la justicia, la politización de las políticas públicas. Eso hay que manejarlo con transparencia. Sin embargo, no es posible lograr una auténtica reforma sin la inclusión de todos los sectores que son determinantes para el equilibrio social, el equilibrio de poder, incluyendo obviamente el sistema de partidos, incluyendo la clase política. Pero podría entonces hacerse una reforma constitucional sin que sea ajustada a los partidos políticos, que quienes al final de cuentas son los que en la Asamblea Nacional Revisoria son los que van a levantar la mano. No sé si me doy a entender. Es que no deben ser ajustadas a los partidos políticos. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que deben participar. Pero o sea, en ese Congreso, quienes están allí, deben saber que esa reforma a la Constitución, esa y cualquier otra, debe ser del interés nacional. Cuando se está allí, por ejemplo, un senador es senador electo por la provincia X o por la provincia Y, pero una vez está en el Senado, es senador de la República, es el Congreso de la República, y por lo tanto el interés nacional debe primar. Lo que debe estar allí es que esos señores que están electos para legislar, representar y fiscalizar, que son las tres primarias funciones de un legislador, hagan su papel a nombre de la República, que bien tienen vinculación con un partido, que bien son de una militancia política, pero allí es el interés de la República que debe primar, allí es el interés nacional que debe primar. Por lo tanto, las ideas que ellos viertan allí, aunque tienen la representación titular por haber sido electos para eso, pero es una representación de todos los dominicanos. Por eso usted decía ahorita que no sabe quién le representa. Pero es que a mí me gusta que usted dialécticamente usa mucho la palabra deber, lo que se hace, lo que debería ser. Pero yo quiero que alguien me explique en la práctica cómo el presidente Luis Abinader pretende
hacer una justicia independiente sin la intromisión de los políticos, sin la intromisión del poder ejecutivo que llega a través de partidos políticos. Eso es lo que yo quiero que a mí me expliquen. O sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que sea lo más... porque, por ejemplo, escúchame, aquí llegó el señor que está aspirando, Milton, y dijo que para la selección del Procurador General se haga un consenso de universidades y de catedráticos. Sí. Y yo dije, pero ven acá, ¿y usted cree que los catedráticos no tienen una simpatía política? También. O sea, es que eso está muy ajeno a la práctica. Entonces yo quiero que me expliquen cuál puede ser el ideal, lo más lejano, de una justicia independiente del poder político. ¿Por qué tanto así que si yo soy presidente y el procurador que designaron, a mí me da la gana de ponerle un 0.0% en el presupuesto, ya lo amarré y tendrá que decir, como dijo Chubasque hoy, Exacto. que no tienen presupuesto para... Literalmente. Entonces, ¿cómo es? No hay, Mire, Ese ideal es que yo quiero que me explique. gracias. Cuando yo hablo del concepto del deber, Del deber, exactamente. yo pienso que, y voy a repetir aquí, me van a perdonar la indiscreción. Estando siendo entrevistado en Washington, en el programa El Mundo al Día, me preguntaba el entrevistador que cuál es, en mi opinión, el primer problema de la República Dominicana. Y yo le dije, institucionalidad. Yo pienso que aquí el primer punto de agenda que debemos tener es institucionalizar el país. Porque un país institucionalizado, los poderes y quienes lo tipifican saben cuáles son sus funciones. No hay que intervenir. O sea, el poder político no tiene que intervenir la justicia, porque la justicia tendría el marco accionario en nombre de sus funciones para poder actuar. Cuando hay institucionalidad. Ahora, cuando no hay institucionalidad, entonces los poderes se entrecruzan. Los poderes se violentan los espacios que les corresponde el uno al otro. Lo que yo planteo es que una muy buena iniciativa o un excelente ejercicio social de nosotros como dominicanos ante el escenario global que estamos viviendo, la realidad hemisférica, regional y subregional y nacional que nosotros tenemos con un problema de frontera que no se contempla en ninguno de los parámetros de la reforma que están planteando. Nosotros debemos abocarnos, primero, pienso yo, a crear una agenda nacional de la República Dominicana, una agenda país, y sobre la base de esa agenda país, hacer el consenso para la constitución que nosotros necesitamos para poder lograr que esa agenda país se viabilice. No es la agenda del gobierno, no es la agenda del presidente de turno, no es la agenda ni siquiera del Congreso, una agenda país. Y sobre la base de esa agenda país, venga la Constitución. Y sobre la base de esa agenda país, vengan los intereses que se involucren en el proceso de habilitamiento, ejecución y defensa de esa agenda nacional. No tenemos una agenda. Entonces, ahí está nuestro básico problema. Cada uno que llega a un espacio de poder ensaya con los derechos de todos. Y esa es una de las cosas que yo creo que nosotros debemos poner sobre la mesa. Tenemos una agenda, vamos con la Constitución. Tenemos la Constitución para viabilizar esa agenda, es de todos. ¿Fracasamos? Bueno, fracasamos, pero lo hicimos entre todos. Ahora, no se hizo porque no se tomó en cuenta la mayoría y fracasó. No me venga a echar la culpa a mí. Entonces yo creo que es necesario aperturar ese proceso. Yo creo que, doctor Manuel Valdés, este diálogo que ya ha iniciado y que en una próxima ronda va a contar también, pues lo veíamos en los medios de comunicación, con la presencia del presidente, que se había de alguna manera denotado el hecho de que en la primera etapa o en esta primera ronda no participó, cuando había sido él quizá el principal propulsor. Que yo no entiendo eso, ¿eh? ¿Perdón? Que yo no lo entiendo. Y había llamado pues a este diálogo. Entonces creo que esto no se detiene. Ahora, a los ojos de usted y con el conocimiento que le caracteriza, primero, ¿cuál cree usted que pudieran ser otras reformas? Estamos planteando 12, hay una 13ª reforma. Así es. Que ya han planteado también otros grupos. ¿Y cuál cree usted también que pudiera ser otra reforma que pudiera incluirse en este caso? Y esto lo hago desde la perspectiva de que esto no tiene vuelta atrás definitivamente. Entonces, como acaba bien usted de decir, cada quien hace su ensayo social, ¿no? Desde la posición que ostenta, en este caso lo está haciendo el presidente actual, al proponer estas 12 reformas. ¿Cuál otra reforma puede usted que se pudiera incluir en este proceso? Muchas gracias, que esa pregunta es planteada por ustedes jóvenes, lo cual me hace sentir muy confiado con lo que quiero plantear. Lo felicito de verdad por la inteligencia de la pregunta. Lo felicito.
Mire, lo primero que yo planteo, o pudiera plantear aquí, quisiera dejar constancia al país y al mundo. Atención, a redacción las Nuevo Diario. Presentes y futuras generaciones de dominicanos. Quiero plantear de manera puntual y específica algunos puntos que considero indispensables para que nosotros podamos lograr una constitución progresista y que refleje de la forma más amplia el marco de realidad que está viviendo hoy la República Dominicana y que estamos castigados, si se quiere, a seguir viviendo hasta que no encontremos una solución viable y posible. Primero, que la reforma a la Constitución sea mediante una asamblea constituyente popular con la representación de todos los sectores y las fuerzas vivas de la sociedad. Eso es lo primero. Que la Constitución no pueda ser reformada en un plazo menor de 10 años. Que cada reforma responda al interés nacional por encima de los intereses políticos o de nichos especiales recurrentes. Que la comunidad dominicana en el exterior esté debidamente representada en cada proceso de reforma y ampliamente incorporada en las políticas públicas y el tren gubernamental. Que se rebaje de 10 a 5 el tiempo que precisa renunciar a la ciudadanía de otro país para aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República. Lo sustento en el artículo 2 de la soberanía popular, que dice: la soberanía popular reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes en forma directa en los términos que está establecido en esta Constitución y las leyes. En este concepto de que se rebaje de 10 a 5, es que se está castigando al dominicano que por razones académicas, sociales o económicas, lo que son exiliados económicos, ese capital humano que la patria tiene, que lo puede usar para su desarrollo, que lo puede usar para su progreso, no está siendo incluido en el proceso de transformación de la República Dominicana. Entonces, esos cerebros dominicanos que están dispersos por el mundo, que la suma de ellos, si nosotros lográramos recircular el 10% de los cerebros que están en el mundo dominicanos, este país se levanta porque ellos tienen la cultura del orden, la cultura del trabajo, la cultura de la disciplina social y sobre todo son recursos humanos de alta calificación que aportarían al bienestar y al desarrollo del país. Por lo tanto, no se puede pensar en transformación y reforma y cambio sin considerar ese capital humano de los hijos de la patria que están en otros espacios. El artículo 2 de la soberanía popular ya citado. La siguiente propuesta que hago es la creación de la provincia 33 con los dominicanos en el exterior mediante un estatuto administrativo amparado en el capítulo 5, artículo 18, párrafo final de la Constitución vigente de la República, que reza: los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la nación con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. Políticas especiales. Entre estas, la creación de la provincia número 33 mediante un estatuto administrativo. No es algo reciente, es algo que yo planteo aquí en el Manifiesto Social de la República Dominicana, publicado en marzo del 2019, en un acto público ante la opinión pública nacional e internacional. 15 macro propuestas. Una de esas, la creación de la provincia número 33. ¿Cuál sería ese? Los dominicanos en el exterior. Ah, pero correcto. Pero estoy diciendo cuidado porque hay un tonti rutinel por ahí que está buscando otra provincia. A los alcarrizos. La provincia número 33 de los dominicanos Se en me el prendieron las alarmas. Pero bueno. Siguiente. Tipificar en justicia es la tercera propuesta. Tipificar en justicia la corrupción como un crimen de lesa humanidad, porque le quita el pan a los pobres y la dignidad a los pueblos. Procesar, juzgar, condenar y desapoderar de los bienes públicos a los culpables de actos de corrupción. Siguiente, toda persona acusada, juzgada y condenada por actos de corrupción quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por 20 años. Siguiente, que los bienes públicos sean remitidos a bienes nacionales y sean auditados por los organismos competentes con la participación de firmas de auditorías internacionales, firmas auditoras. El valor de esos bienes se acreditará a la Tesorería Nacional, a la cuenta de la República. Inciso siguiente.